Bienvenidos a la historia de los impuestos en el mundo, donde exploraremos la evolución de los tributos a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad, divirtiéndonos con notas curiosas y memorables acontecimientos que le dieron forma a la tributación como la conocemos en la actualidad. En la época de las monarquías hereditarias, había una nobleza poderosa que poseía toda la tierra, y solo podía ser ciudadano el que contribuía con bienes propios a los gastos públicos o sociales. Tener o no tener derechos políticos dependía, por ejemplo, de poder mantener un caballo de guerra. Los gastos corrientes del Estado se iban cubriendo con los productos del patrimonio real, y solo en ocasiones extraordinarias se acudía a las contribuciones. La Estela de Rosetta es un documento oficial que presenta al faraón gobernante concediendo una exención de impuestos a los sacerdotes residentes. En Roma, el gobierno republicano estaba constituido por 2 cónsules, que ejercían el poder civil y militar. Junto a ellos, los pretores administraban justicia y los cuestores organizaban la hacienda. En ese entonces se clasificaba a los contribuyentes según la importancia de sus patrimonios, ganados o industrias, pero en la mayoría de los casos se imponían las cargas en cantidades iguales por cabeza, capitación. Existía un impuesto territorial que se repartía en proporción al valor de los bienes inmuebles. También se exigían los diezmos o décimas partes de los frutos de la tierra. En las vías romanas se cobraban portazgos, que eran derechos para entrar a las ciudades, y pontazgos, que eran derechos para poder pasar por los puentes. Se exigió un gravamen sobre las herencias entre parientes lejanos. Se cobraron tasas sobre el precio de venta de los esclavos y por darles libertad. También se aplicaban impuestos sobre las ropas de las elegantes romanas y sobre objetos muebles. Nota curiosa: en el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano aplicó un impuesto a la distribución de orina humana que era vendida como ingrediente para varios procesos químicos. En Grecia, Pericles realizó reformas ejemplares a nivel tributario. Las tierras recién conquistadas se repartían entre los campesinos asalariados y se dictan disposiciones para remediar la pobreza de amplios sectores de la población. El tesoro público no se empleó solo para fines militares, sino también para construir edificios públicos como el Partenón. Así, los impuestos funcionaban como una especie de bolsa común para distribuir bienes entre el pueblo. Además, Pericles decretó que ningún ciudadano debía pasar hambre o miseria, y el Estado pagaba médicos y profesores. Se asignó un sueldo a los que ejercían funciones públicas. Luego de la desaparición de la autoridad y unidad de Roma, muchos hombres libres confiaban sus familias y pequeñas propiedades a un gran señor latifundista, a cambio de protección. Así nace el vasallaje. Los vasallos debían presentar al señor feudal numerosos servicios, combatir a su lado en guerras y pagarle cuantiosas rentas. Estas últimas eran pagadas en dinero o en especie. Los derechos de los feudales incluían la exención de impuestos por las explotaciones de minas, molinos, hornos, fraguas, bosques, pastos, ríos navegables, por la caza y la pesca. En 1188 se proclamó el principio del impuesto que debía ser consentido por quien tiene que pagarlo, pero este principio no fue acatado hasta la Carta Magna de 1215. Año 1215. El rey Juan Sin Tierra, que era de Inglaterra, otorga la Carta Magna que establecía condiciones para acabar con la arbitrariedad de la corona en la institución de los impuestos. Nota curiosa: en el siglo XII, si te negabas a pelear por el rey, quien en ese entonces era Enrique I, tenías que pagar el impuesto de cobardía. Durante el reinado de los reyes católicos de España, Luis XI de Inglaterra y Enrique VII de Francia establecieron una extensa organización burocrática para cobrar impuestos, para contraer deudas cuando los gastos superan a los ingresos,
para administrar los recursos públicos y para examinar y vigilar la actuación de sus recaudadores y pagadores. Se implanta el impuesto del papel sellado, que grababa todos los documentos oficiales. De él será heredero el impuesto de timbre del Estado, y aún hoy en día perduran figuras tributarias muy semejantes, como el IVA. Se prohíbe la fabricación y la venta de la sal, el plomo y el tabaco por los particulares, y se constituyen los correspondientes monopolios fiscales con las consiguientes rentas para la hacienda pública. Entre estas rentas, llamadas estancadas, está la de la lotería. En los reinos cristianos se cobraban impuestos en razón de las necesidades que el rey tuviera: hacer una guerra, construir un puente, etc. Por tanto, las haciendas eran perentorias, es decir, el impuesto venía a establecerse por la necesidad, y por tanto no era necesario hacer un documento de previsión de gastos e ingresos, presupuesto. Año 1492. Al final de la ocupación musulmana a España, los tributos se habían diversificado. Había impuestos sobre la cosecha, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso, rebaños, tierras, edificaciones. Hubo dos impuestos muy importantes: los derechos de aduana, almojarifazgo, y las gabelas que se pagaban al comprar o vender algo. En Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, se emite la Ley de los Derechos, que separa las finanzas del reino de las finanzas de la corona. Año 1774. En Estados Unidos, en el Congreso de Filadelfia, se excluyó todo impuesto interno y externo que no tuviera consentimiento del pueblo. Declaración de Derechos de Filadelfia. Nota curiosa: en el siglo XVII, en Inglaterra, comenzó un impuesto a las ventanas, por lo que mientras más ventanas tuviera una casa, más habría que pagar, así que la gente construía con pocas ventanas, lo que llevó a problemas de salud. Durante la Revolución Francesa se determinó que ningún impuesto podría ser cobrado sin consentimiento de la nación. Francia instituye los principios de legalidad, nulidad y universalidad previos a la emisión de impuestos. Año 1822. El primer presupuesto público es formalmente redactado en Inglaterra y el Poder Ejecutivo pasa a prestar cuentas al Legislativo, que fija los impuestos. El arqueólogo Jean-François Champollion descifra el significado de las escrituras en la piedra Rosetta, dejando al descubierto que los egipcios atravesaron serios problemas económicos por no pagar tributos. Año 1910. En Estados Unidos se crea el concepto de presupuesto público, utilizado por el Congreso como un instrumento de control y de administración para el presidente y una base para el funcionamiento de los departamentos y órganos del gobierno. Año 1949. En Estados Unidos se crea la metodología del presupuesto por programa, a partir de una concepción gerencial. Busca definir el presupuesto como un nexo entre la planificación y las acciones ejecutivas de la administración pública y, por tanto, considera los costes del programa.